los distintivos. Ya venimos estudiando 3 semanas los distintivos, hoy es la cuarta semana, y algunos quizás entran por primera vez y se preguntarán, ¿y qué es distintivos, no? Decíamos que los distintivos o el estudio de distintivos que estamos haciendo, como ahí mismo lo dice, es lo que creemos, ¿no? Pero no solamente es lo que creemos, sino es lo que nos distingue, lo que nos diferencia, en primer lugar, de aquellas falsas religiones o sectas, ¿no? Que de pronto se hacen llamar iglesia, se hacen llamar cristianos. Hoy en día cualquiera se hace llamar cristiano sin necesariamente ser un cristiano tal como lo dice la Biblia. Entonces, de eso debemos distinguirnos definitivamente, ¿no? Y de ellos nos distinguimos en doctrinas básicas o enseñanzas básicas de la fe, ¿no? La salvación en Cristo, quién es el Espíritu Santo, quién es Dios para nosotros, qué es la palabra de Dios. Pero también estamos viendo temas que nos distinguen o nos diferencian quizás de otras iglesias cristianas, pero en otras enseñanzas de alguna manera no menos importantes, pero que a nuestro entender de la palabra de Dios debería de cómo conducirse la iglesia, ¿sí? Entonces, también nos distinguimos de ello, ¿no? No creyéndonos mejores, sino creyendo que es el Señor así como nos habla a través de su palabra, ¿amén? Pero, como te vuelvo a decir, que de pronto tú conozcas otra iglesia cristiana donde ellos confiesan que Jesús es su Señor, pero tienen algunas diferencias con nosotros en cuanto a la administración de la iglesia, el gobierno de la iglesia, el énfasis sobre la palabra de Dios. Eso no significa que ellos no sean creyentes. Son creyentes, pero bueno, la iglesia del Señor es diversa. No es perfecta, aún no es perfecta, es diversa, y hay para todos los gustos, dice alguien por ahí, pero siempre y cuando creamos en el mismo Señor. Amén. Entonces, dicho eso, mis hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio de distintivos, y como les decía, esto más que una prédica es una enseñanza. Entonces también te recomiendo que puedas tomar notas de ciertos pasajes bíblicos que de pronto van a afianzar tu fe, ¿correcto? Ya hemos visto cuál es el modelo de Dios para la iglesia, y decíamos, ¿no? El modelo de Dios para su iglesia, para su verdadera iglesia, no es la iglesia tradicional como nosotros o como el mundo suele decir, ¿no? No es esa para nada. La iglesia no es un edificio, no es una organización siquiera, no es la más conocida ni la más famosa. La iglesia del Señor o el modelo de Dios para su iglesia lo encontramos en su palabra, y básicamente vemos cómo comienza en Cristo en los evangelios, y vemos cómo fue su actuar y cómo es que Dios extendió su iglesia en el libro de Hechos, ¿no? Entonces, somos una continuación de Hechos. Podríamos decir que nosotros estamos viviendo Hechos capítulo 29, la continuación de la iglesia. Amén. También hemos visto cuál es la visión de nuestra iglesia, ya de nuestra iglesia local como Jesús Salvador, a qué nos ha llamado el Señor y por qué estamos aquí en Pachacútec, y cuál es la misión de todo creyente, de todo congregante de la iglesia Jesús Salvador, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión? Adorar a Dios, tener compañerismo con el creyente, anunciar las virtudes de Dios, es decir, hacer evangelismo, ¿qué más? Servir al prójimo, servir a Dios. Cada una de esas características ya lo hemos visto, y también la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre el gobierno de la iglesia. Cómo es que la iglesia, o cómo es que el Señor nos muestra también a través de su palabra cómo debe de ser gobernadas por su iglesia. Y veíamos diferentes posturas y diferentes formas de gobernar a través de la historia, ¿no? Desde algunas bíblicas extremas y a otras que ya son netamente de estos últimos tiempos, hasta de un gobierno humano dentro de la iglesia, ¿no? Donde el creyente escoge cómo se va a gobernar la iglesia, qué se va a predicar en la iglesia, qué se tiene que hacer como iglesia. Es el creyente el que escoge y no es Dios, ¿no? Pero nosotros veíamos que el gobierno de la iglesia saludable es cuando es un gobierno teocrático, cuando es Dios el que nos ha dado los principios, cómo es que debe de marchar su iglesia. Amén. También el día de hoy vamos a ver el poder del Espíritu Santo con relación a su iglesia. ¿Será la palabra poder solamente algo que suena por ahí a lo lejos y muchos se llenan la boca diciendo el poder del Espíritu Santo te hace saltar, brincar, revolcarte, hablar en lenguas extrañas, gritar, danzar, levitar? ¿Será eso el poder del Espíritu Santo? Vamos a ver a la luz de la palabra en qué consiste el poder del Espíritu Santo en relación con su iglesia, porque ciertamente la palabra de Dios dice que su Espíritu Santo iba a venir para poder justamente guiar a su iglesia, para dar poder a su iglesia, pero vamos a ver en qué sentido.
¿correcto? Y después estaremos viendo muchos temas más como la soberanía de Dios, la salvación por gracia, Jesucristo nuestra razón de ser, la prioridad de la palabra de Dios, la promesa del rapto para la iglesia, la verdad y el amor en equilibrio. Vamos a hablar bastante de eso también, y cómo es que estamos viviendo por fe. Amén. Entonces, acompáñame esta noche a poder estudiar el poder del Espíritu Santo con relación a su iglesia. Entonces, cuando escuchamos la palabra Espíritu Santo, eh, de la misma manera, como en los temas anteriores, hay diferentes posturas, diferentes ideas en torno a la persona del Espíritu Santo. Hay movimientos no cristianos que incluso dicen que el Espíritu Santo se reduce a ser una fuerza activa de Dios. Y lo dicen así literalmente, ¿no? Es una fuerza activa de Dios, es un actuar. Otros dicen es un viento recio. Si preguntas un poco más, dicen, no, es una paloma, dicen otros, ¿no? Y equivocadamente, el segundo error es de que muchas cosas que vemos dentro de la iglesia o dentro de ciertos círculos religiosos se le atribuye al Espíritu Santo, diciendo, eso es del Espíritu Santo, cuando no necesariamente lo es. O en otros casos, cuando realmente el Espíritu Santo está moviéndose con poder, está transformando vidas, se le atribuye a otras personas ese poder. Es decir, gracias al predicador es que mi vida cambió. Falso. ¿No? O sea, gran error atribuir cosas al poder del Espíritu Santo y atribuir cosas que ha hecho el Espíritu Santo a alguien más que no sea el Espíritu Santo. ¿Eso por qué sucede? Por desconocimiento de quién es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Más que qué es quién es el Espíritu Santo. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar este estudio básicamente en 3 declaraciones de fe como Iglesia Jesús Salvador. Nosotros tenemos 3 declaraciones de fe en torno al Espíritu Santo. Y podríamos tener mucho más, pero estos 3 resume lo que nosotros creemos del Espíritu Santo. Primera declaración de fe. Todo creyente de la Iglesia de Jesús Salvador tiene que entender lo siguiente y creer en lo siguiente, no porque el pastor lo diga, sino porque está en la palabra de Dios. Primera declaración de fe, mis hermanos. Y si deseas lo puedes anotar, ¿no? O si no, lo vuelves a ver en el video. Dice, para nosotros creemos, según la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que está coexistiendo eternamente con el Padre y el Hijo. Es decir, el Espíritu Santo no ha sido creado. No tiene un principio, tampoco tiene un fin. Es tal igual como el Dios el Padre y Dios Hijo desde la eternidad. Y si estudiamos la palabra de Dios, esto sería muy amplio, ¿no? Por cierto, en la teología bíblica, al estudio del Espíritu Santo se lo llama neumología. ¿Ya? Es interesante porque ahí vemos cada una de las características de la deidad del Espíritu Santo. Diferentes pasajes de la Escritura, es decir, de la palabra de Dios, que revelan que el Espíritu Santo es Dios. Segunda confesión de fe que tenemos como Iglesia Jesús Salvador, no solamente que el Espíritu Santo es Dios, sino que el Espíritu Santo es es una persona de la divinidad. Cuando hablamos de persona de la divinidad, hablamos de que Dios, que es uno, al mismo tiempo vemos la persona del Hijo, la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo. No es un Dios más, sino es Dios, ¿no? Y ahora, ¿cómo no entiendo eso? Es Dios simplemente. ¿Sí? Para nosotros el Espíritu Santo es una persona de la divinidad que es copartícipe en la obra de redención con el Padre, del hombre, ¿no? Con el Padre y el Hijo. Entonces, ¿qué significa que es copartícipe en la obra de la redención? Cuando hablamos de obra de redención, hablamos en lo que Cristo ha hecho en tu vida, ¿no es cierto? El nuevo cambio, el nuevo nacimiento que hay en el ser humano. Pero cuando decimos que el Espíritu Santo es copartícipe, es que es esencial, tan esencial como Jesucristo, tan esencial como el Padre, es el Espíritu Santo. Y vamos a ver a través de la Escritura por qué decimos esto. Entonces, si no hay Espíritu Santo, tampoco habría redención. Así como si no hay Cristo, no hay redención. Así como si no hay Padre, no hay redención, no hay salvación. El Espíritu Santo es muy importante en tu salvación. Está participando en tu salvación juntamente con el Padre y el Hijo. ¿Y qué más creemos? Que el Espíritu Santo tiene una obra activa en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo no está ausente de su iglesia,
sino con mayor razón, después de que Jesús partió y prometió al Espíritu Santo, porque ahora estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Este tiempo de la gracia que nosotros llamamos es el tiempo del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo a través de su iglesia. Dios tuvo un trato con la humanidad antes de Cristo y vemos ciertas manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento y también del Espíritu Santo, pero básicamente se habla de Dios Padre. Cuando Cristo vino, vemos en los evangelios un obrar básicamente o específicamente de Cristo. Y aunque también se habla del Padre y también se habla del Espíritu Santo, pero podemos decir que es el ministerio de Cristo durante esos 33 años aquí en la tierra. Se fue Jesucristo y habló que iba a venir otro como Él, igual que Él, el Espíritu Santo. Y ahora estamos en el tiempo del obrar del Espíritu Santo. Amén. Entonces, creemos estas tres declaraciones de fe. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una de las personas de la divinidad que es copartícipe en tu redención, y el Espíritu Santo está activo en la vida de la iglesia hoy en día. Amén. Entonces vamos a desarrollar estos tres puntos. Comenzamos con el primero, o con el último. Con el primero, dice, el Espíritu Santo es Dios coexistiendo eternamente con el Padre y el Hijo. ¿Cómo podemos ver este pasaje? O digo, este principio. Veamos rápidamente Génesis capítulo 1, verso 2. Y Génesis capítulo 1, verso 2, ¿de qué está hablando? De la creación. Muchas veces como creyentes nosotros ponemos énfasis diciendo que Jesucristo es el autor de la creación, y es cierto. Muchas veces decimos que el verbo, ¿no? En el principio era el verbo, y decimos, el verbo es Jesús, y es cierto, pero muchas veces olvidamos que el Espíritu Santo también estuvo en el principio de todo. Y Génesis 1:2 dice, y es claro, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esta palabra espíritu, con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Por cierto, se le da distintos nombres, ¿no? El Espíritu de verdad también. Tendríamos que hacer un estudio mucho más profundo, pero cuando aquí dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿en qué tiempo? En el principio. Entonces vemos que desde el principio, vemos que está siendo parte, copartícipe con el Padre y el Hijo, ¿en qué? En la creación. Y dice que cuando dice el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, es una traducción o una interpretación mucho más cercana a la creación sería que estaba supervisando, salvaguardando, cuidando, velando de la creación. Entonces vemos su participación desde el principio. No es que de pronto el Espíritu Santo recién lo conocemos en los evangelios o en el libro de Hechos. Si revisamos toda la escritura, siempre vas a escuchar y el Espíritu de Dios y el Espíritu de verdad. Y el salmista David decía el Espíritu eterno. Y ese es un atributo que solo corresponde a Dios. Es que el Espíritu Santo es Dios, es eterno. No tiene principio ni fin, así como se dice de Jesucristo. Más adelante vemos cuando de pronto en el libro de Hechos, algunos deben de recordar Hechos capítulo 5, si no me equivoco, cuando Ananías y Zafira, ¿no? De pronto intentaron engañar a los apóstoles trayendo la parte de su heredad, ¿se acuerdan? Y cuando Pedro los exhorta, primero les dice, ¿por qué han tentado al Espíritu Santo? Y más adelante le dice, ¿por qué pretendieron engañar a Dios o mentir a Dios? Y está hablando de una sola persona, está hablando del Espíritu Santo. Y más adelante Pedro lo llama Dios. Y así podemos encontrar distintos pasajes donde nos acreditan que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Entonces, dicho eso, mis hermanos, segunda declaración de fe. Decimos que el Espíritu Santo es una persona divina, copartícipe en la obra de redención con el Padre y el Hijo. Es decir, que el Espíritu Santo es tan responsable de tu salvación como lo es Jesucristo. Tú dices, no, pero no es por creer en Cristo. Sí, pero ¿sabes quién te hace creer en Cristo? ¿Quién es el que te convence de pecado? ¿Quién es el que hace que nazcas de nuevo? Es por la obra preciosa de Cristo, por lo que Cristo ha hecho. Pero hoy el que está cumpliendo ese ministerio
de transformar la vida de las personas a lo que se le conoce en teología como regeneración, cambio de vida, nueva criatura, es el Espíritu Santo. Y Jesús lo dijo bien claro en Juan capítulo 3, del verso 5 al 6, cuando de pronto un hombre erudito llamado Nicodemo vino a Jesús y le dijo, ¿cómo hago? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, ¿no? O sea, Nicodemo decía, ¿cómo hago para tener vida eterna o para ir al cielo? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él no entendía. Aunque tenía mucha escritura en su mente, él no entendía cómo nacer de nuevo. Y Jesús le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no, ¿de qué dice? Y del espíritu. Se está refiriendo al nacimiento espiritual. Y del espíritu, está hablando, nuevamente vemos espíritu con mayúscula, es decir, el que no nace del Espíritu Santo. Por cierto, como un paréntesis chiquito nada más, ¿quién engendró a Jesús en María? Dice que el Espíritu Santo es el que vino sobre María y engendró a Jesús. Vemos el obrar del Espíritu Santo. De la misma manera como Jesús, para ser Dios hecho hombre, para poder venir a habitar entre nosotros, fue con el poder del Espíritu Santo que se dio esa obra milagrosa para que el Señor Jesús sea engendrado en María sin necesidad, sin intervención de hombre. De la misma manera, tú no puedes nacer de nuevo espiritualmente si no es por el obrar del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que hace posible tu nuevo nacimiento. No es tanto de que tu buena voluntad, no es tanto tu decisión, es que ponle empuje y vas a cambiar. No, ese cambio de vida radical, esa nueva criatura, solo es posible cuando naces del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios, dice el que no nace del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Todos nacemos de la carne y carne somos. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y por eso que hoy en día decimos que hemos nacido de nuevo, pero espiritualmente. Nadie ha vuelto al vientre de su madre, sino que ha nacido del Espíritu. Y ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora tienes vida espiritual. Antes estabas muerto espiritualmente. Pero el Espíritu Santo ahora, ¿qué es lo que hace? En el presente, hace ese cumplimiento de lo que Jesús prometió y de lo que Jesús pagó. El Espíritu Santo lo hace una realidad en la vida del creyente, convenciéndote de todo pecado, de juicio, de error, ¿no? Entonces, vemos que es muy importante para el creyente. No podríamos estar hablando de creyentes si negamos la divinidad y el actuar del Espíritu Santo. Hay de aquellas religiones, hay de aquellas sectas que de pronto niegan la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién los hace nacer de nuevo? Entonces, ¿de quién nacen ellos para tener vida eterna? Si no creen en el Espíritu Santo. Por eso para nosotros, como Iglesia Cristiana Jesús Salvador, el Espíritu Santo es igual que Dios, coigual a Dios, con la misma gloria, la misma sustancia, la misma divinidad que Dios Padre y Dios Hijo. Amén. Y así podemos encontrar diferentes pasajes en las cartas de Pablo donde nos dice el obrar del Espíritu Santo para nuestra redención. Amén. Y la tercera declaración de fe del cual les había hablado era que el Espíritu Santo tiene una obra activa en la vida de la iglesia. No es que el Espíritu Santo vino y después se fue, no. No es que el Espíritu Santo viene a tu vida una vez, te hace nacer de nuevo y después de nuevo se va al África a ganar más almas. No. Tiene, dice, una obra activa en el creyente. Se queda permanentemente y para siempre. Y es interesante porque incluso nosotros muchas veces repetimos, decimos, somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Y eso ya lo tenemos claro porque lo hemos visto en la Escritura, ¿no es cierto? Que ahora somos la iglesia del Señor, ¿no? Está bien, pero recuerda, hace unos años atrás tú no eras miembro del cuerpo de Cristo, de ese cuerpo espiritual de Cristo. No eras un hijo de Dios, no eras una nueva criatura porque no habías creído en Cristo, ¿no es cierto? Yo hace 15, 16 años atrás no era miembro del cuerpo de Cristo. Era una criatura de Dios, pero no era un hijo de Dios. Pero ¿quién hizo posible, quién me introdujo ahora para yo poder decir con toda convicción que soy miembro del cuerpo de Cristo? Es el Espíritu Santo.
Porque mira lo que dice Corintios capítulo 12, verso 13, dice, porque por un solo espíritu, nuevamente con mayúscula, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y cuando dice todos, le está escribiendo a la iglesia, porque por un solo espíritu, por este Espíritu Santo hemos sido bautizados en un cuerpo. Lógicamente, si tú lees todo el contexto, está hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y la palabra bautizados, ahí justamente vienen muchas interpretaciones erradas, porque buscan el bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautizado significa sumergido. Así como hablamos del bautismo en agua, que es haber sido sumergido dentro del agua, simbolizando nuestra muerte a nuestra vieja vida, y salimos del agua simbolizando nuestra nueva vida en Cristo. De la misma manera somos bautizados en el Espíritu Santo, pero ¿qué? De lo que estábamos lejos de la familia de Dios, ¿no? De lo que estábamos como extranjeros, de lo que no éramos miembros de su cuerpo. Ahora dice, somos introducidos por un mismo espíritu, no son varios, sino por un solo espíritu. Y cuando habla de ese solo espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Fuimos todos, todo creyente, todo aquel que dice que es creyente, que es la iglesia del Señor, si realmente lo es, entonces ha sido introducido en un cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Sean judíos, sean griegos, sean de Pachacútec, sean esclavos o libres, empresarios, presidentes, delincuentes. Si ha creído en Cristo Jesús, el Espíritu Santo dice, lo ha introducido en un solo cuerpo. Ya a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Y a todos, ¿no? Todo aquel que ha venido a Cristo. ¿Quién hace esta obra preciosa de introducirnos al cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo te ha introducido al cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo es el que está morando en ese cuerpo de Cristo. Y ese Espíritu Santo está morando en tu vida, y lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante, ¿no? Y entonces, Él activamente, ahora que te ha introducido al cuerpo de Cristo, quiere guiar tu vida, quiere equipar tu vida, quiere dirigir tu vida, quiere consolar tu vida, porque no te va a introducir para dejarte irse nuevamente. Él permanentemente está actuando en la vida del verdadero creyente. La pregunta de esta noche será, ¿crees en el Espíritu Santo como tu Dios? ¿Crees que es gracias al Espíritu Santo que tú realmente puedes decir, he nacido de nuevo? ¿Crees que es por el Espíritu Santo que tú ahora eres miembro del cuerpo de Cristo? ¿O de pronto crees que es porque has seguido algún tipo de religión o algún tipo de iglesia? Si piensas que es por algún tipo de religión o pasos de iglesia, de obediencia, estás equivocado. No podría ser posible. La Biblia es clara cuando dice que no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Y en algún momento también Pablo llamó al Espíritu Santo el Espíritu de su gracia. ¿Me dejo entender? Entonces, mis hermanos, estas tres cosas como creyentes, como iglesia, como Jesús Salvador, nosotros lo abrazamos, lo creemos y lo defendemos. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es copartícipe en mi redención, igual que el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo está presente en mi vida como miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Pero quisiera ampliar un poco más ahora, ya en la historia de la iglesia, refiriéndonos ahora como iglesia a Jesús Salvador. Comencemos nuevamente desde el libro de Hechos, ¿no? Hubo una promesa, y esta promesa del Espíritu Santo fue hecha desde que Jesús estuvo. Y lo interesante es que Jesús fue el que prometió. Aunque hay profecías, como el de Jeremías y otros en el Antiguo Testamento, que hablaban de la obra del Espíritu Santo en los postreros días. Y enviaré mi Espíritu, dice. Pero Jesús lo hizo explícito, cuando dijo que era necesario que Él partiera para que venga otro igual que Él. Lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 16. Puedes leer todo el capítulo y vas a ver cómo el Señor Jesús en repetidas ocasiones promete la venida del Espíritu Santo. El Espíritu de consolación lo llama Él, o el Espíritu de verdad. Pero el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, nos resumen esa promesa que hace Jesús.
Porque el primer capítulo de Hechos estaba hablando cuando Jesús seguía en la tierra y había resucitado y estaba a punto de ascender al cielo. Y en ese contexto, a Jesús le comienzan a hacer muchas preguntas sus discípulos, sus seguidores, dentro de los cuales también estaban sus medios hermanos, María y algunas mujeres más. Y le preguntan a Jesús muchas cosas. Y Jesús les dice lo más importante, porque él ya iba a partir. ¿Y qué le dice en Hechos capítulo 1, verso 8? Leámoslo juntos. Le dice, pero recibiréis... Pensé que lo estaba compartiendo en la pantalla, mil disculpas. Ahora sí. Y en Hechos capítulo 1, verso 8 les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién les dijo esto a los discípulos? No fue Pablo, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Lucas, no fue Timoteo, fue el mismo Señor Jesucristo. Antes de ascender a los cielos le dijo, pero recibiréis poder. Y de eso vamos a hablar esta noche, ¿no? Wow, ¿seré un Iron Man entonces? No, vamos a ver. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todavía no había venido como Jesús lo había prometido, de esa manera. Entonces él dice, cuando venga. Y me seréis, ¿para qué? Pero ahí habla del para qué. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este versículo es muy rico, explica mucho. Uno que habla que el Espíritu Santo iba a venir no sobre una persona, sobre un grupo de personas, sobre la iglesia, sobre los que habían creído en Cristo. Iba a venir a quedarse, ¿no? Y les iba a llenar de poder. Y esta palabra poder es en griego es dunamis, del cual se deriva la palabra dinamita, del cual se deriva la palabra explosión. Y recibiréis una explosión, ¿no? O sea, ¿no? Una explosión, un poder, ¿no? De parte de Dios, un poder sobrenatural cuando el Espíritu Santo venga. Pero no solamente iban a recibir un poder y el Espíritu Santo se iba. El Espíritu Santo venía a morar en cada creyente. ¿Pero para qué? Para ser testigos. Y hoy en día testigo de Jehová, aunque ser un testigo de Jehová es bueno, bíblicamente hablando, pero los que hoy en día se atribuyen ese nombre definitivamente están más lejos de lo que realmente es un testigo de Jehová. Ten cuidado con los títulos. Mucha gente hoy en día se hace llamar testigo de Jehová, que como tal, bíblicamente es bueno, pero en su práctica están muy más lejos, ¿no? Niegan, yo le diría, serían negadores de Cristo, quizás podría ser, ¿no? O negadores del Espíritu Santo, sería un buen título. Bueno, de la misma manera, ¿no? Para ser testigos, dice, la palabra testigos viene de la palabra martus en griego, y martus de la misma palabra se habla mártires, que venían a ser testigos durante su vida e incluso hasta dar su vida por ser testigos. Mártires que incluso eran testigos hasta su muerte o con su propia muerte. Ese es testigo. No es tan fácil decir, soy un testigo es decir, estoy dispuesto a dar mi vida a causa del evangelio. Humanamente, para los discípulos esto iba a ser imposible, necesitaban de ese poder. Por eso es que vemos un Pablo, a pesar de las pedreadas, dando testimonio. Por eso es que vemos un Esteban, que a pesar de las pedreadas, testificando. Para eso es que viene el Espíritu Santo, para fortalecer tu vida, para llenarla de esa gracia, de ese poder, de esa sabiduría, para que puedas dar testimonio del Evangelio de Cristo, incluso con tu propia vida. Quizás para nosotros eso es un poco complicado de entenderlo porque ¿quién te va a quitar la vida por predicar de Cristo? Sí, porque estamos en un mundo occidente donde no lo vemos eso netamente tan, ¿qué se podría decir? Tan evidente, ¿no? Quizás la persecución es más, bueno, que tu familia te voltee los ojos o te diga fanático, ¿no? Y esa es nuestra persecución. O que venga una u otra enfermedad, quizás es nuestra persecución, o perdernos un trabajo, o ponernos rojos cuando tenemos que hablar de Cristo, ahí, quizás eso es nuestra persecución. Pero en el mundo oriente, realmente Japón, Corea, esos lugares, les cuesta la vida poder decir soy cristiano. Les cuesta la vida tener una Biblia. Y realmente ellos están viviendo bajo el poder del Espíritu Santo.
porque muchos de ellos entregan su vida a causa de Cristo. Para nosotros como que suena esto, bueno, yo puedo hacer mis fuerzas. Recuerda, el Espíritu Santo ha venido para que tú seas testigo. Lo otro, ¿no? Quizás no hay persecución porque no estamos siendo testigos. Quizás hemos llegado a un punto de comodidad en el que decimos, bueno, es una elección, depende, cuando estoy de humor voy a ser testigo, cuando me está yendo bien, Dios me está bendiciendo, voy a testificar de Cristo, pero si me va mal, ni tiempo tengo para eso, ¿cómo que yo voy a estar en esas cosas? Prefiero trabajar. Bueno, es la forma de pensar de muchas personas, incluso creyentes. Pero recuerda, el Espíritu Santo no vino para de pronto hacer de la iglesia un show o de pronto para que la iglesia toque bonita música o porque de pronto para que la iglesia dance, como se muchas veces cree, ¿no? Acá sí está la presencia del Espíritu Santo porque todos danzan, aunque danzar no está mal, pero no, el propósito final del Espíritu Santo no es ese, sino que es que seas testigo, que testifiques. ¿Dónde? En Jerusalén, tu círculo más íntimo, tu casa, tu hogar, tu familia, en Judea, tus amistades, amplías un poco de radio, tu centro de trabajo, Samaria, incluso a tus enemigos, y hasta lo último a la tierra, incluso al desconocido. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Es un poco complicado, pero para eso está el poder del Espíritu Santo. Cuán importante es que la iglesia entienda la función, el obrar del Espíritu Santo hoy en día. Por eso que la iglesia en general, y quisiera incluirnos quizás ahí, estamos como estamos. Porque muchas veces se deja el Espíritu Santo de lado y piensa que es porque tenemos un local bonito o porque de pronto el pastor es rubio, ojos color miel como el pastor Anderson, ¿no? Y ahí va a tener más jale, o de pronto porque viste con terno va a tener más presencia y dejamos, o por ese tipo de pensamiento, dejamos el Espíritu Santo de lado. O que hay que tocar música bonita y ahí la gente sí se va a conmover, o hay que regalar cosas como esas que no está mal en sí, pero si pretenden reemplazar el poder que solo el Espíritu Santo lo puede dar, estamos fritos pescaditos. Entonces es un tema muy importante para nosotros. Amén. Entonces hubo una promesa, pero así como hubo una promesa, hubo un cumplimiento. Hechos, bueno, aquí es Hechos 2:42, cambian esa cita bíblica, ¿sí? Es Hechos capítulo 2 del verso 1 al 4 es, ¿sí? Hechos capítulo 2 del verso 1 al 4. Dice así, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Estamos hablando de los inicios de la iglesia, capítulo 1, ahora capítulo 2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que se les había prometido en Hechos 1:8. ¿Pero para qué? Para que sean testigos, no para hablar en lenguas, aunque hablaron en lenguas, aunque fue como un viento recio, aunque hubo como lenguas de fuego, pero no era ese el propósito solo. El Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere, pero eso no significa que se reduce a ser una lengua de fuego. Y como en esta iglesia no veo una lengua de fuego, entonces me voy a buscar la lengua de fuego. No, es la manera como se está manifestando, ¿no? Y luego dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero es el Espíritu Santo el que les dio estas lenguas, ¿no? Y más adelante, si tú lees todo el capítulo 1, capítulo 2, corrija ahí, si lees todo el capítulo 2, dice, vas a ver que donde dice, hablaban maravillas de Dios. ¿Y cómo es que un creyente puede hablar maravillas de Dios? ¿Qué será lo que Dios quiere que los creyentes hablen? Que digan, oh, Él es bueno, Él es amoroso, o que presenten el mensaje del Evangelio. Que reconozcan su fidelidad, que reconozcan sus promesas, que reconozcan sus verdades. ¿Qué es lo que Jesús había encomendado a sus discípulos? ¿Y qué es lo que Jesús había dicho que el Espíritu Santo les iba a recordar que dijeran? Lo que Él había mandado. Y eso lo que Él había mandado lo encontramos en Mateo 22, en Mateo 28.
el amor a Dios sobre todas las cosas, el amor al prójimo, Mateo 28, la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que ellos hablaban? ¿Y qué es lo que vemos que habla Pablo después de esto? No solo Pablo, sino Pedro, Juan, Jacobo, más adelante Esteban, luego Felipe, luego Pablo. ¿Qué es lo que hablan? El mensaje del evangelio. Y ciertamente eso evidenciaba que ellos estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. De tal manera que esto no había sido una experiencia bonita nada más para ellos. Oh, ¿cómo se sintió? No, oye, busquemos de nuevo otro Pentecostés. No, para ellos fue una sola vez y les sirvió toda su vida. Incluso que entregaron su vida, lo vuelvo a repetir. Entonces se dio un cumplimiento, mis hermanos. Entonces, ese cumplimiento se dio y vemos a través de toda la historia de la iglesia cómo es que la Biblia nos repite y llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habló en la iglesia, y guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dijo tal cosa a Pedro, y vemos el Espíritu Santo, y por eso que el libro de Hechos es Hechos del Espíritu Santo. Y Pablo también muchas veces lo menciona en sus cartas y le da honra al Espíritu Santo y agradece al Espíritu Santo y exalta al Espíritu Santo. Ahora, en términos prácticos, ¿qué hace el Espíritu Santo entonces con su iglesia, ya con creyentes? Al no creyente lo convence de pecado y hace que nazca de nuevo, ¿no es cierto? ¿Sí? Nace el Espíritu. Pero si ya eres creyente, ahí acabó su obra, de pronto dijo, ya gané uno más, me voy de nuevo al mundo a traer más, y te deja solo. No, vino a quedarse con ellos, pero ¿para qué? Primero, como les dijimos, como punto de inicio, nos regenera. Ya lo hemos leído, pero también mira lo que dice Tito, capítulo 3, verso 5. Ya hemos leído lo que Jesús le dijo a Timoteo, a Nicodemo, ¿no? Pero ahora veamos lo que dice Tito más adelante en cuanto al Espíritu Santo, dice. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación, ¿en quién? En el Espíritu Santo. Ciertamente, si lees todo el contexto, está hablando de que antes éramos pecadores, pero que ahora que el Espíritu Santo nos está regenerando y renovando. Somos nuevas criaturas. No es en Cristo, es en Cristo. Pero ¿quién te guía a Cristo? ¿Quién te lleva a Cristo? ¿Quién te muestra a Cristo? Hoy, 2021, es el Espíritu Santo. Porque Cristo está ya en el trono, sentado a la diestra de Dios Padre. Pero dijo, enviaré otro igual que Él, de la misma esencia, del mismo valor, pero que estaría no solamente en un lugar. Y decía el pastor Chuck Smith, de la iglesia Calvary Chapel, el fundador, decía algo interesante, ¿no? Qué hermoso habrá sido estar con Jesús en la barca, ¿no? Qué hermoso habrá estado estar con Jesús en el monte, ¿no? En el sermón del monte, estar ahí. Y ciertamente muchos decimos, si hubiese querido estar con los discípulos, ¿no? Pero hay algo interesante, y que no desmerecemos a Jesús definitivamente, pero ¿sabes qué? Jesús en su ministerio aquí en la tierra no podía estar en varios lugares a la misma vez. ¿Me dejo entender? Si estaba con Pedro y Juan, Tomás se perdió por no estar ahí. Pero hoy el Espíritu Santo, dice, es Dios en nosotros. Jesús en su ministerio, el verbo hecho carne, es Dios con nosotros, Emmanuel. Dios vino. Pero el Espíritu Santo es Dios en nosotros, porque está donde todo creyente está. Hoy estamos reunidos por Zoom, y no, el Espíritu Santo no está solamente aquí, sino está ahí donde tú estás. No solo está solamente aquí instruyéndonos a toda verdad, está en tu hogar, en tu vida, en tu corazón. Entonces, debemos de también nosotros valorar eso. El Espíritu Santo está donde yo estoy, siempre y cuando sea un verdadero creyente. Por eso que más adelante Pablo decía, no contristéis al Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo nos regenera, dice, Él nos regenera, nos hace nuevas criaturas, nos transforma, nos renueva. ¿Qué más? Nos bautiza en el cuerpo de Cristo. También lo hemos explicado, pero lo voy a volver a explicar. ¿Qué significa la palabra bautiza o bautismo? Introducir, sumergir. El Espíritu Santo es el que nos sumerge de lo que antes no éramos miembros del cuerpo de Cristo, ahora nos sumerge a ese cuerpo espiritual de Cristo.
Nosotros ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Primero de Corintios, capítulo 12, verso 13 dice, porque por un solo espíritu, con mayúscula, fuimos todos bautizados, sumergidos en un cuerpo. Si lees todo el contexto, habla del cuerpo de Cristo, la iglesia. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Entonces, ¿qué más lo que hace el Espíritu Santo? Nos introduce al cuerpo de Cristo. Y ahora podemos decir, somos de la iglesia de Cristo porque el Espíritu Santo nos ha introducido. Hay de aquellas religiones, de aquellas sectas que niegan la persona del Espíritu Santo. ¿Quién nos va a introducir? ¿Con qué derecho pueden decir que son la iglesia del Señor si su vida está alejada del Espíritu Santo? Entonces, por eso que para nosotros como Jesús Salvador es importante la persona del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. ¿Qué más hace? Mora en nosotros. La Biblia nos dice en 1 Corintios 6, 19, o ignoráis, Pablo exhortando, porque justamente aquí es una exhortación, lee todo el contexto, porque les hablaba de que justamente deberían de valorar, ¿no? Por eso le dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, y no porque de pronto la iglesia de Corinto estaba de lo más espiritual, sino muy por lo contrario, estaban débiles en su fe, por ahí introduciendo ciertas costumbres que no iban con el cristianismo. Y Pablo los exhorta y le dice, ustedes están ignorando que el cuerpo, tu cuerpo es, ¿qué cosa? Templo, tabernáculo, morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, le dice a la iglesia, le dice al creyente. Esto no es un evangelismo a los de Atenas, no. Esto es para la iglesia, para el que ha creído. Y los está exhortando, le está diciendo, valoren, el Espíritu Santo está, tú eres templo del Espíritu Santo, tu cuerpo pertenece, o el Espíritu Santo está morando en ti. Dice, el cual tenéis de Dios, y que no soy, y este cuerpo ya no es de nosotros, sino es templo de ¿quién? El Espíritu Santo. Él ha venido a morar en nuestras vidas. Entonces, quizás en este cuerpo, no, sí, como que podríamos decir, ¿será? Créelo. Si la palabra de Dios lo dice, créelo. Por eso que en otro pasaje va a decir Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. No lo contristes. ¿Cómo lo contristo? Bueno, ya más adelante vamos a ver, o también la respuesta es fácil, ¿no? Haciendo todo aquello que no está de acuerdo a su voluntad, contristo al Espíritu Santo. Y aunque me ha sellado, y aunque va a estar dentro de mí, no se va a ir, pero está contristado. O sea, no está aplaudiéndote para nada, ¿no? Cuando de pronto hacemos cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué más? Ahí justo hablábamos de eso. Nos sella, dice. El Espíritu Santo nos sella. Es un sello, pero no es un sello de esos de que de pronto traes tiner o alcohol y lo borras, ¿no? Es un sello permanente. Y la palabra sello en los tiempos bíblicos habla de propiedad, ¿ya? Aquí Pablo está usando la palabra sello. Mira lo que dice en Efesios 1, 13 al 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dice? Que hemos sido sellados, pero no todos, sino ¿quiénes? Si tú retrocedes, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿De quién él está hablando? De Jesucristo. Los que han creído en Cristo, hemos sido, se dice, sellados por el Espíritu Santo de la promesa, ese Espíritu Santo que Jesús prometió. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que significa la palabra arras? Es garantía. La palabra arras significa garantía. Cuando hacían contratos, antiguamente, uno de que cuando pasaba a ser de tu propiedad, lo sellabas. Había una especie de sellos donde decía propiedad de tal. Eso sucedía mucho en Éfeso y en Corinto, donde comercializaban muchas cosas y de pronto dejaban las cosas, dice,
ahí en los puertos, y no es que de pronto venía un container y se lo llevaba rápido, ¿no? Sino tenían que llevarlo con otros mecanismos como de animales y todo eso, y lo llevaban por partes. Pero ¿qué es lo que hacían los propietarios que ya habían adquirido esa mercadería? Madera, lo que fuese, lo sellaban, ¿no? Y ahí decía propiedad de tal, ¿no? Y como un paquete hoy en día, ¿no? Ponemos un sello, un rótulo, ¿no? Pero aquel entonces sellaban, y eso significaba, ¿qué cosa? Era la garantía que eso era propiedad de tal persona, ¿no? Y aquí Pablo usa esos términos y dice que el Espíritu Santo ha venido y nos ha sellado, y eso es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Que el creyente es sellado del Espíritu Santo, y esa es la garantía hasta que se consume tu redención, hasta que estemos allá en la presencia de Dios. De tal manera que esto espiritualmente tú te buscas, digo, naturalmente te buscas el sello, no lo ves, ¿no? Pero espiritualmente hay alguien que conoce. Primero, Dios. Segundo, el enemigo. Ah, este es hijo de Dios. Este es hijo de Dios. Es una marca de pertenencia. A este ni lo molesto porque ni hijo de Dios es. Ya, tranquilo nomás, ¿no? Y tú dices, wow, ¿por qué le va bien si de pronto no está haciendo las cosas conforme a Dios? ¿Y quién te asegura que es hijo de Dios? No, y a veces envidiamos al incrédulo, ¿no? Pero de pronto nosotros como creyentes estamos ahí, vienen pruebas, es porque justamente alguien te ha identificado, dice, no, ese es un hijo de Dios. Pero al mismo tiempo, recuerda, ese que te ha identificado, que lo llamamos el engañador, el maligno, lo único que puede hacer en un creyente es llevarlo a confusión o a engaño, pero no puede tocar su vida como tal, porque sabe a quién le perteneces, no por quién eres, no sabe a quién le perteneces. Y a lo mucho que puede hacer es lanzar sus dardos para desviarte, para equivocarte, para confundirte. Más no puede hacer. Dios tiene el control. Por eso dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra gozo es, ten confianza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos sella, somos propiedad de Dios. Y esa es la garantía. La garantía de que tú eres un hijo de Dios no es tanto de que pronto andas con una Biblia, andas con un polo cristiano. No, la garantía es de que el Espíritu Santo está morando en ti. Segundo, nos da seguridad de salvación. No solamente entonces nos sella para evidencia para con el mundo y para con Dios, sino para con nosotros mismos. Nos da seguridad de salvación. Mira lo que dice Romanos del 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién te da convicción de que eres hijo de Dios? No es la prédica bonita del pastor, no es porque alguien te dice, sí, sí, tú eres un hijo de Dios, no es porque la mayoría te llama hermano. El que te da convicción, te da testimonio de que realmente eres un hijo de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando de pronto viene el tentador y te dice, pero ¿estás seguro que eres hijo de Dios? Dobla rodillas, acude al Espíritu Santo, confía en Él, déjate guiar por Él. Él te va a dar testimonio si eres un hijo de Dios. Y si no lo eres, te va a convencer de pecado para que te conviertas, para que te arrepientas, y te va a llevar a toda verdad. No hay pierde. Si no lo eres aún, si aún no eres hijo de Dios, igual acude al Espíritu Santo. Te convencerá de pecado. Y si ya eres, te convencerá de que ya eres un hijo de Dios y que necesitas andar como un hijo de Dios. ¿Qué más? Nos fortalece. En momentos de dolor, de sufrimiento, de pruebas, nos fortalece. Dice Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Él dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Quién es el que nos fortalece en el hombre interior? Su espíritu. A esto lo que llamamos es decir, confía, mis hermanos, confía en el espíritu. Aunque las cosas a tu alrededor parecieran cada vez más tinieblas, cada vez más problemas, preocupaciones, enfermedad, muchas cosas, pero confía.
a esto lo que llamamos fortaleza de espíritu. Que el mundo se puede estar cayendo, pero tu espíritu tiene que estar fortalecido. Eso, cuando entendemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos una relación con Él. Pero si olvidamos y lo contristamos y preferimos confiar y buscar fortaleza en las cosas materiales, también frito pescadito, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué más? Nos liberta, o es decir, nos da libertad. Dice Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos va a librar de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, nuestra vida ya no puede ser gobernada por el pecado. Sin Cristo ciertamente éramos gobernados por el pecado. A lo malo lo llamábamos bueno y a lo bueno lo llamábamos malo. Pero ahora con el Espíritu Santo que nos está guiando a toda verdad, no podemos ser esclavos del pecado. No podemos seguir viviendo conforme el mundo vive, sino tenemos que entender que el Espíritu Santo está morando en nosotros, pero no para estar contristado, aunque a veces le hacemos contristar, sino que está morando en nosotros para guiarnos a toda verdad, para darnos libertad justamente de las prácticas del pecado. A veces he escuchado pedidos de oración de creyentes o personas que suelen decir que son creyentes, o incluso he tenido amistades dentro de ello, no voy a decir nombres definitivamente, pero el hermano tal, no voy a decir nombres, ya, pero a veces dice, pastor, quisiera que ore por mí porque parece que tengo, como que, o parece que mi familiar está poseído, pero él es cristiano, dice Víctor. En el mismo lugar no puede habitar el Espíritu Santo. Y esa vida no puede ser poseída por un demonio. Si ya Cristo vino a tu vida, el Espíritu Santo está morando en ti, te ha dado libertad. Puede estar siendo de pronto influenciado o a lo mejor no es creyente quizás. Pero por eso ahí hay una doctrina de la liberación, ¿no? Que entre cristianos están que se liberan todos los días, ¿no? O todos los sábados, ¿no? Gritando, y tú dices, ¿qué pasa, no? O sea, ¿cómo puedes estar liberando a un cristiano si Cristo hizo su obra y el Espíritu Santo vino a morar? No va a permitir que un demonio tome posesión de esa cosa. Puede influenciarlo, la mentira, el engaño, tantas cosas, pero no puede tomar posesión. Jesús mismo enseñó también un pasaje donde de pronto una casa está habitada por un espíritu, pero si esa casa ya estaba habitada, es limpiada, pero si no es habitada, van a venir 7 más y lo van a poseer. Pero si es habitada por el Espíritu Santo, esos 7 se van a quedar en la puerta y van a decir, está habitada, pues no, nos ganaron, ¿no? Posesión, hay un sello, hay una garantía, hay arras, ¿no? Entonces, nos da libertad. ¿Qué más? Nos dirige. El Espíritu Santo también ha venido para dirigir nuestras vidas. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados, ¿qué dice? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, significa que como hijos de Dios debemos estar dejándonos guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. De tal manera que mis decisiones ya no la debe de guiar las emociones, las costumbres, las tradiciones, las mayorías, sino mis pasos del día a día deben ser guiados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y tú dices, pero ¿cómo? O sea, ¿habrá algún aplicativo donde de pronto me diga por ahí es, por acá no es? No hay un aplicativo. La Biblia dice en Efesios bien claro que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a usar su palabra, la palabra de Dios, para guiar tu vida. Pero recuerda, va a seguir respetando tu libre albedrío. Va a respetar tu libre albedrío. Por eso que hay la opción de contristarlo, pero también hay la opción de estar llenos del Espíritu Santo, como vamos a verlo dentro de unos instantes. ¿Qué más? Llama y guía en el servicio. Ya hablando un poco del servicio, los que han sido llamados a servir, todos mejor dicho, también nos llama y nos guía. De tal manera que el llamado al servicio no lo ha hecho un pastor, no lo ha hecho una persona. En el fondo del asunto, el que te ha llamado a su servicio, al servicio del Señor, es el Espíritu Santo. Ejemplos tenemos en la Biblia, por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé fueron llamados, apartados, ¿se acuerdan? Estaban en la iglesia de Antioquía y ellos cómodamente haciendo sus estudios de verso a verso por Zoom, y de pronto el Señor habló diciendo, apartadme a Bernabé, a Pablo, que tengo para ellos una obra.
especial con los gentiles. Los llamó, y no solo los llamó, vemos en todo el ministerio de Pablo, lo guió. En diferentes ocasiones, Pablo quería ir para la derecha, dijo, no, para ahí no es, para la izquierda, tienes que ir a Filipos, tienes que ir a Macedonia, y vemos cómo no solamente lo llamó, sino lo guió, ¿no? Porque es fácil decir, he sido llamado por el Señor. ¿Cómo sabes? Me lo dijo un predicador. ¿No? Sí, bueno, si te dijo el predicador, no, o sea, vuelve a orar de nuevo porque te lo diga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo llama, también guía, dirige. No solamente es que te llamo para tener un título y bueno, no lo ejerzas, ¿no? O haz con el título lo que tú quieras, sino te tiene que guiar en cada paso que tú das. Y eso vemos en la iglesia. El libro de Hechos también nos habla cuando Dios llama, cuando el Espíritu Santo dice, llama a Felipe. Cuando Felipe tenía un ministerio próspero en Samaria, estaba evangelizando ahí, ¿no? Él no lo hacía por Zoom, él lo hacía por Facebook, entonces llegaba a más personas y su ministerio próspero. Y de pronto el Espíritu Santo dijo, Felipe, tienes que dejar Samaria. Y él dijo, pero se está yendo tan bien, ¿no? O sea, hay nuevas almas y todo. No, tiene que dejar Samaria. ¿A dónde me llevará? ¿A los Estados Unidos? No, al desierto. Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y tú dices, ¿al desierto a predicar a quién? A una persona, a un eunuco. Y se va y predica al eunuco. Y después lo lleva más allá y de pronto lo hemos encontrado ahora en Hechos capítulo 21 o 20, si no me equivoco, ya con un ministerio más establecido a Felipe, ¿no? Con hijas que eran profetisas, ¿no? Y lo hemos encontrado ahí, y en la región había discípulos del Señor, en Hechos 21, y vemos, y dijo, ¿y quién predicó a ellos? Lo más probable es que sea Felipe. Entonces, por eso se le conoce como el evangelista. ¿Quién lo llamó y quién lo guió? El Espíritu Santo. Él no se guió por mayorías, no dijo, no, me quedo en Samaria porque aquí es próspero. ¿Cómo vas a llevar un desierto? Eso va contra toda lógica, Señor. No, el Espíritu Santo lo guió. También vemos que más adelante a mismo Pedro, cuando de pronto no quería ir donde Cornelio, el Espíritu Santo lo llama y lo guía. Pedro, me vas, ¿no? Y le da una visión y todo lo demás, y al final le manda 2 hombres que vayan y lo busquen, y Pedro termina siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos llama y nos guía incluso en su servicio. Por eso que cuando nosotros como iglesia Jesús Salvador servimos, no podemos hacer las cosas en nuestras emociones, ¿no? Oye, a mí me parece que deberíamos hacer esto. Sí, pongámoslo en oración, pues, ¿no? Que el Espíritu Santo confirme a nuestros corazones. ¿No? O sea, a mí me parece que mejor quizás hacemos esto o esto, ¿no? Escuché de algunas iglesias, tiempo atrás, no voy a decir el nombre de la iglesia, pero los hermanos de la iglesia, no voy a decir, ya, donde de pronto dice querían hacer evangelismo, pero ahora que querían tener más éxito en su evangelismo, y trajeron un grupo folclórico, conocido, a los Gaitán Castro. ¿Qué tal? Al final su música no está tan mal, dijo, para ganar almas, mira, la intención es buena, sí, pero ¿habrán sido guiados por el Espíritu? O terminaron todos bailando, cristianos y todo, ¿no? Entonces, pueden venir diferentes propuestas, programas, otros lo hacen y están teniendo éxito, pastor, y ahí usted debería ver y todo eso. Sí, pero que sea el Espíritu guiándonos. Ahí hay garantía. Como te vuelvo a decir, probablemente a Felipe le hubieran dicho, no, ¿cómo vas a irte al desierto? Pero se fue al desierto, fue obediente. El Espíritu Santo nos equipa para el servicio. Y nos equipa porque nos ilumina, como dice Pablo. Pablo dice que lo buscas con calma, 1 Corintios capítulo 2, del verso 12 al 14, lo lees con calma, pero Pablo en esa porción nos dice que el haber recibido el Espíritu Santo dice que para que sepamos y discernamos las cosas de Dios, nos ayuda a discernir las cosas de Dios. Mientras que para el mundo es locura muchas cosas de lo que hacemos, dice que el Espíritu Santo nos hace entender y nos ayuda a discernir las cosas del Señor. También nos instruye. Juan 16, 13, 14 dijo bien claro que cuando vendría el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, ¿no? Nos enseñaría, nos recordaría todo lo que el Señor nos ha enseñado. También nos da poder, aparte de lo que hemos visto en Hechos 1:8, Tesalonicenses también Pablo, escribiendo en 1 Tesalonicenses capítulo 1:5, Pablo manifiesta que el Evangelio no llegó solamente por palabras sabias, elocuentes, ¿no? Como la de un político, charlatán, sino dice que el Evangelio no llegó solo por palabras, sino que llegó también con poder del Espíritu Santo. Y eso vemos en el ministerio de Pablo, ¿no? No solamente predicando, sino vemos
un eutico que se cayó de un tercer piso resucitando, vemos sanando enfermos, vemos poder del Espíritu Santo. Y podríamos hablar quizás ya trayéndolo a un contexto nuestro, que muchas vidas, creo yo, en el Señor que están siendo edificadas a través de la predicación de su palabra, pero también vemos un obrar del Espíritu Santo cuando de pronto una u otra hermana se levanta y da testimonio diciendo: he superado el COVID, estoy superando un cáncer. Ese es el poder del Espíritu Santo. No hay otra explicación. Es el Espíritu Santo actuando con poder en medio de su iglesia 2021. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo es muy importante en la iglesia. Por último, ya llegamos al final con esto. Nuevamente volvemos a 1 Corintios 6, 19 al 20, cuando Pablo decía, ¿no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, con esto nos queda claro que ciertamente el Espíritu Santo está habitando en nosotros, ¿no es cierto? Pero siempre viene la pregunta: si el Espíritu Santo está habitando en mí, también en el pastor, también en el hermano Julio César, también en Alexander, también está en Nelly, también está en Keila, y de pronto uno dice: pero ¿por qué pareciera que ellos realmente están habitando y pareciera que en mí no habita? Porque no sé, sigo siendo las mismas cosas de antes, sigo tropezando en lo mismo, y como que nos quiere llevar a pensar que de pronto lo mejor no está habitando en mí, ¿no? Y el enemigo muchas veces usa eso, ¿no? Porque hablamos de cristianos maduros y de cristianos inmaduros, cristianos débiles en la fe y cristianos fuertes en la fe, y de pronto uno dice: ¿por qué, no? Si en todos está habitando el mismo espíritu. Pero también debemos entender algo interesante, que aunque está habitando en todo creyente, no todo creyente está dejándose guiar por el Espíritu Santo. No todo creyente se está rindiendo completamente al Espíritu Santo, sino que hay un grupo de creyentes que a lo mejor estamos contristando al Espíritu Santo. Entonces, esta verdad, esta realidad se da en todo creyentes. Está habitando el Espíritu Santo, pero hay algo más que el Espíritu Santo quiere. El Espíritu Santo quiere llenar todo tu ser. Una cosa es que habite contristado y otra cosa que estés lleno del Espíritu Santo. Y la palabra dirá, entonces, hoy día va a dar los tips. ¿Qué hago entonces para estar lleno del Espíritu Santo? La respuesta es: sé obediente nada más. Efesios 5:18 dijo: no os embriaguéis con vino, dijo Pablo, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y esto ya le está diciendo al creyente, al que ya tiene el Espíritu Santo, en quien ya el Espíritu Santo está morando. Y le dice: sed lleno, y no es porque estaba vacío, sino porque no se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Cuando de pronto en Hechos capítulo 6, verso 1 en adelante, dice que busquen 7 hombres llenos del Espíritu Santo, y tú dices que no todos tenían el Espíritu Santo. Sí, todos tenían el Espíritu Santo, pero no todos estaban buscando, no todos estaban siendo obedientes, no todos estaban siendo llenos de la palabra, no todos estaban dando un buen testimonio. Entonces, esto nos llama a reflexión. ¿Cuál es la reflexión? Aunque ya tengo el Espíritu Santo, pero también hay una participación del creyente en dejarse guiar por el Espíritu Santo, en estar lleno de su palabra, en estar perseverando en oración, en estar perseverando en comunión con el Espíritu Santo. Y lo otro se dará por naturalidad, y de pronto dirán: Miguel, un hombre lleno del Espíritu Santo; Alexander, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y no necesariamente vas a tener que tú decirlo: soy lleno, sino la gente va a evidenciar por tu testimonio. Y no porque andes gritando o saltando, levitando, sino por tu cambio de vida, la gente podrá decir: ciertamente ese creyente está lleno del Espíritu Santo. Él también tiene el Espíritu Santo, pero lo está contristando. Entonces, mis hermanos, es una realidad que el Espíritu Santo está en nosotros, pero también hay una responsabilidad de ser obedientes a su voz, de entablar una comunión con el Espíritu Santo. Y podríamos hablar toda la noche quizás en cuanto al obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, pero déjame decirte con estas 3 palabras. Una cosa es con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sobre el creyente. Cuando hablaban de con es cuando de pronto el Espíritu Santo viene al ser humano, ni siquiera al creyente, al ser humano, y le habla, y escucha la palabra de Dios, y le está hablando. Pero este ser humano, en él está dejarse guiar por el Espíritu Santo, confesar sus pecados y entregar su vida a Cristo, o simplemente decir más adelante. Él estuvo con el Espíritu Santo hablándole.
Cuando el Espíritu Santo está en el creyente es porque está habitando en tu vida, es una realidad. Pero cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, guiando cada área de nuestra vida, es porque es un creyente que ha tomado en serio el obrar del Espíritu Santo en su vida. La pregunta sería, ¿el Espíritu Santo está contigo, está en ti o está sobre ti? La idea es de que esté contigo, esté en ti y esté sobre ti. Y esa verdad hará que estés lleno del Espíritu Santo. Pero hay responsabilidad del creyente. Qué importante es el Espíritu Santo. Pero entablemos una amistad, una relación genuina con el Espíritu Santo. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, por tu amor, porque dejaste tu Santo Espíritu, Señor, para que more en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque eres la garantía, Señor, eres la garantía de que realmente somos hijos de Dios, de que realmente estaremos allí en el cielo, en tu morada, Señor. Porque así como con ese poder resucitaste a Cristo, Señor, cuando de, de los sepulcros, Señor, lo sacaste y lo llevaste y lo exaltaste hasta los humos, Señor. Ese Espíritu Santo está habitando ahora en tu iglesia, Señor, en nosotros, para de la misma manera, Señor, llevarnos a ese cumplimiento, Señor, para finalmente, Señor, llevarnos allá a la presencia del Padre. Gracias, Señor, ayúdanos a vivir y a dejar guiar nuestras vidas, Señor, por tu poder, por ti, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria, la honra sea para ti. Amén.